En este programa. Afinando el oído, con los expertos en radio. Afinando el oído con Armando Grijalva. Buen día, América Latina. Yo soy Armando Grijalva, el apasionado de las sonoridades radiofónicas que cada año festeja a la radio. El medio que me ha visto crecer, me ha visto llorar, me ha visto encender la vida y que durante una semana en febrero, se dedica a esto, a hablar de sonoridades con invitados, invitadas, y que no solamente queremos acariciar los oídos, porque ahora la radio también acaricia la vista, acaricia también con fotografías, en fin, es multimedial, transmedial la radio. La radio con las tecnologías se potencia cada día más. Así que no nos faltará imaginación y tampoco emoción. Este grato encuentro de festividades, de celebraciones, se hace con las voluntades de AG Producción Multimedia, Signis Ecuador, Chasquicón, Sin Fronteras Media. Usted y también participa en nuestra emisión la inteligencia artificial, puesto que a través de ella nos hemos ayudado para ponerle la música. Nos ayuda ahora a seleccionar música y no tener que pagar derechos. Así que en este Día Internacional de la Radio, le invito a que escuche una de esas experiencias que hemos hecho con inteligencia artificial. Bajo el cielo estrellado sin conexión, susurrando historias de amor en canción. Era el romance de la vieja estación. Los abuelos bailaban con el corazón. Con cada nota vibraba la emoción. Las ondas llenaban toda la habitación. Se miraban a los ojos con devoción. Así nació su bella relación. Una melodía entre risas y llanto. Un recuerdo que revive en manto. Una radio destellando encanto, sus corazones latiendo tanto. Ella vestía flores, él llevaba chaqueta, bailaban lento a la luz de una fogata. La música hacía que todo brillara, la luna testigo de cuántos se amaban. Cada noche la misma estación, el locutor anunciando con pasión. Una dedicación aquí en la radio, donde nació su primer beso sincero. Una melodía entre risas y llanto. Un recuerdo que revive en manto, una radio destellando encanto, sus corazones latiendo tanto. Con cada nota vibraba la emoción, las ondas llenaban toda la habitación. Se miraban a los ojos con devoción. Así nació su bella relación. Una melodía entre risas y llanto. Un recuerdo que revive en manto. Una radio destellando encanto. Sus corazones latiendo tanto. Una melodía entre risas y llanto. Un recuerdo que revive en manto. Una radio destellando encanto. Sus corazones latiendo tanto. Una melodía entre risas y llanto. Un recuerdo que revive en manto, una radio destellando encanto, sus corazones latiendo tanto. ¿Y bien? ¿Qué opina usted que está afinando el oído? ¿Qué le pareció esta cancioncita? Alegre, dinámica, romántica, en fin. Eso hace la inteligencia artificial, así que ahora podemos hacer un montón de cosas. La radio ahora se potencia siempre con las tecnologías.
Y a buen pretexto de que le estoy hablando de tecnologías, quiero indicarle que esta transmisión se la hace por varios medios. Unos vía internet, otros en retransmisión como Radio Han, Radio a la Carta, así que usted nos puede sintonizar, escuchar cuando usted guste, cuando le dé la gana, y también criticarnos e intervenir a través de las redes sociales de AG Producción Multimedios Chasquicón. También tenemos, también el Sin Fronteras Media y algunos otros medios que se van uniendo. Así que de estos medios que se van uniendo, también tenemos colegas, amigas, amigos, colegas que desde sus distintos sitios, desde sus distintos territorios, se comunican y nos dan sus mensajes de celebración por el Día de la Radio. Escuchémosles. Este es un saludo del productor radial Leonardo Buitrón para Afinando el Oído para celebrar el Día Mundial de la Radio. Esto es para que todos escuchen lo importante que es la radio para nosotros. Armando, siempre te saludamos y esperamos que este día te salga de la mejor manera. Hola, mi nombre es Giancarlo García, periodista de Radio Cobertura 104.1 y le mando un fuerte saludo al programa Afinando el Oído. Mi nombre es Roberto Mauricio Ramírez Vergara y listo, ahí estamos para compartir la vida en radio, que es lo que nos apasiona. Un saludo, un abrazo, amigo. Hola amigos, amigos de Afinando el Oído, un abrazo fuerte a mi amigo entrañable Armando Grijalva. Emocionado de celebrar el Día de la Radio. Creo que la radio es el único medio masivo que va a sobrevivir a esta digitalización, a esta transformación de los aparatos a los celulares, porque la televisión necesita que las estés viendo, los periódicos necesitan que las estés viendo, la radio solo que la estás oyendo. Así que puedes oír tu radio favorita manejando tu carro, trabajando en lo que estás haciendo, incluso desde tu celular. No necesitas un aparato. Así que creo que de los medios convencionales de la información, de la comunicación, la radio va a sobrevivir a cualquier cataclismo digital. Yo también soy un radioapasionado, aprendí a ser radioapasionado en CIESPAL, en aquel CIESPAL de 1994, y en verdad la radio para mí, siempre le digo eso a mis alumnos, de paso soy docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la carrera de comunicación, y siempre le digo a mis alumnos que la radio estará en el futuro siempre. Un abrazo a todos y felicidades en este Día Internacional de la Radio. Se agradece las voluntades y buena actitud de comunicadoras y comunicadores sonoros que desde distintos puntos de Iberoamérica se comunicaron para darnos estos saludos, estos abrazos y, en fin, desear que la radio todavía se siga potenciando y siga siendo incidente en la sociedad. Y desde esta ciudad patrimonial, equinoccial, quienes hacemos el programa Afinando el Oído, en esta oportunidad con Alex Dávila, que es el mago de las cámaras, del sonido, en fin, porque como le decía hace un rato, la radio es transmedial, ya no es solamente sonora, ya no es de único sentido, no funciona solamente el oído, aunque lo afinamos aquí. Aquí traemos siempre personajes que, además de que hacen magia en la radio, también nos permiten que en este medio incida de muchas formas. Se une a nuestro festejo un personaje que con humor, ironía y reverencia justificada acaricia los oídos todas las tardes aquí en Quito. Algunos le reconocen como el Jero, otros el Omoto y otros pues le llaman simplemente Josema. Que bueno, de eso, de construcción de esos personajes ya vamos a hablar. Así que, bueno, pero yo le conozco como Jerónimo Meneses. Jerónimo, bienvenido. Mi querido Armando, qué gusto, qué placer, qué bonito que es para mí escucharte. O sea, yo me podría quedar aquí escuchándote horas. Es como tú decías hace un momento, esto de acariciar los oídos con la radio, es escuchar estas
estas voces que con las que uno creció, estas voces que han permanecido en el tiempo, para mí toda una vida. Y escuchar la dicción, escuchar la pausa, los silencios, o sea, es como la radio tan pura que uno siente cuando te escucho. Me sentía como en la escuela, en el colegio y en la universidad, porque la gente tiene que saber que Armando fue mi profesor en la universidad, fue mi tutor de tesis, y de él yo he aprendido maravillas. Así que para mí un honor estar aquí contigo, en tu compañía, y pues con toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo en Quito, Ecuador y América Latina y el mundo entero, ¿no? Ahora con esto de ser transmediales, que no es lo mismo que transgéneros, pero pero la radio también se transforma, ¿no? O sea, para eso estamos. Indudable. Transformamos la vida de muchas personas desde la radio. Les entretenemos, organizamos, ya no solamente que informamos, no, también organizamos, hacemos muchas otras cosas, nos divertimos, nos entretenemos. Pero es importante que nosotros sepamos de Jerónimo cómo es que afinó su oído. ¿Por qué involucrarte con la radio? ¿Por qué seguir en la radio? ¿Cuál es la motivación? Armando, la radio es mi todo. O sea, toda mi carrera parte de la radio y todo nació ahí. Fue quizás de esas cosas del destino, digo yo a veces, ¿no? Porque, mira, cuando yo entro a la universidad, creo que cuando yo entro a la universidad estaba muy de moda la carrera de comunicación. Y claro, uno escucha comunicación y lo primero que se le viene a la cabeza son estas cuestiones de la tele, ¿no? Los talentos de pantalla, ¿no? Pero claro, como consta en la gráfica, la gente que puede ver, yo soy bien guapo, pero para la radio, ¿no? Porque en tele, como dicen la gente de televisión, no grafica bien. Y coincidencialmente, en el pensum universitario a nosotros nos daban, dentro de la carrera de Comunicación Social para el Desarrollo en la Universidad Salesiana, nos daban énfasis, ¿no? Decían, con énfasis en radio, con énfasis en televisión, con énfasis en fotografía, en fin. Y claro, cuando yo entro a la universidad cambia un poco la malla y nos hacen recibir todas las materias. O sea, nosotros nos dieron fotografía, radio, impresos, televisión, y lo que menos me gustaba era los impresos. Para mí, el tema de impresos no era lo mío, y graciosamente es en lo que empiezo a trabajar, en un medio impreso, que era un periódico deportivo que lo hacíamos conjuntamente con los hermanos Barea, nietos de Osvaldo Guayasamín, el gran artista pintor, ¿no? Ecuatoriano. Entonces empezamos a trabajar con ellos, y por estas coincidencias de la vida empiezo a hacer yo una nota que se refería al tema de que cuando los periodistas deportivos se declaran hinchas de un equipo, acuérdate cómo ha evolucionado tanto la radio, que hubo una época que declararse abiertamente hincha de un equipo en radio era, no, porque digamos, los cánones de la radio y el estereotipo. La imparcialidad. Claro, tenías que ser imparcial, tenías que ser objetivo, y si te declaras hincha de un equipo, perdías esa imparcialidad y esa objetividad, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió hacer una nota de esto. Y caigo en diferentes radios y empiezo a ver cómo funciona. Me acuerdo, lo entrevisté en esa época a Alfonso Lazo, lo entrevisté a Patricio Díaz, lo entrevisté al Pato Borja. Y cuando llego donde el Pato Borja, ahí en esa ocasión, en Radio La Mega, el Pato me dice justamente, ese Jerito, como hablaba él, ¿no? Como habla esa voz, ¿no? Entonces me dice, ese Jerito, estoy buscando justamente un periodista deportivo. Jerito, ¿te gustaría no? Quedarte. Y yo, ya, pues de una. Y en esa época era tan bonito todo esto que, como decíamos ahorita que veníamos, con que haya trabajito más sea que no paguen. Entonces era un trabajo por la camiseta, y es ahí que empieza mi romance con la radio. Siendo que no era mi prioridad, yo pensaba mucho en el tema de cine, sobre todo, y detalles, ¿no? Y en la radio, mi querido Armando, en la radio empiezo a descubrir cosas que yo no sabía que las tenía en mí, que es el tema de la actuación y el teatro.
Y básicamente después de tantos años que han pasado y ahora me dicen, es tan difícil porque me dicen, ¿tú qué eres? Y por ejemplo, yo no soy locutor, yo no me considero un locutor de radio, no tengo voz de radio, no tengo una voz. ¿Y tú crees que se necesita tener voz de Hollywood para ser locutor? Creo que ya no. Pero antes sí, antes de esa voz que enamoraba, ¿no? Esa voz que tú le oías a una chica, a un chico hablar en radio y decías, Diosito, qué guapo que ha de ser. O sea, Y yo le me veía en imagino, la esquina y ya se ¿cuántos, decepcionaba. ¿cuántos corazones partiste, Armando? Que seguramente escuchaban todos, porque te juro, yo te veía ahorita al principio y enamoras con la voz. Y eso pasaba mucho. Entonces, claro, hasta que obviamente te conocían, ¿no? Nos conocían y decían, no, ha sido pura voz. Pero eso nos pasaba mucho a nosotros, pero empiezo a descubrir un montón de cosas en la radio y me doy cuenta que yo más que un locutor de radio soy un actor de radio. Entonces empiezo siendo periodista deportivo, tanto en medios impresos como en radio, pero me voy desencantando del periodismo deportivo. Me voy desencantando porque empiezo a descubrir muchas cosas que pasaban en el deporte. Y me voy desencantando porque yo decía, yo no puedo ser imparcial, no puedo ser objetivo, tengo mi corazón, soy hincha de un equipo y no puedo. Y empieza este tema de descubrir el tema de la actuación y la comedia, hacer comedia en radio. Y empezamos a experimentar. Empecemos a experimentar cosas. Entonces metimos un par de personajes en la radio que no tenían nada que ver con las voces tradicionales, más bien eran unas voces chillonas, muchas veces molestas. La gente se llamaba y decía, ay, parecen dos viejas, ni sé qué, nos llamaban. Más cotidianas. Claro, más cotidianas, más irreverentes, empezar a hacer un humor que por el tema de los personajes te permitía quizás decir cosas que si fueras una persona que se mostraba tal cual, no las hubieras podido decir. Entonces a través de los personajes empezamos a transmitir un montón de cosas. ¿Y cómo construiste esos personajes? ¿Qué características tienen? Eso fue súper gracioso, ¿verdad? El tema de la construcción del personaje como tal, porque cuando nosotros trabajábamos en la radio como periodistas deportivos, lo que hacíamos nosotros durante los comerciales era hacer la traducción, el doblaje de las películas españolas. Entonces, claro, utilizábamos el doblaje español y empezábamos a hablar así durante horas. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo sería, por ejemplo, la película de La Guerra de las Galaxias traducida al doblaje español? Entonces hablábamos así, oh, por Dios, R2D2, ¿dónde te encuentras? Y empezábamos a hablar de eso así. Y claro, y le metíamos pornografía, ¿no? Pero todo eso en interno, ¿no? Entonces hacíamos escenas de amor entre Sayaka y Mazinger, ¿no? Cosas así. Y claro, ahí el Pato Borja un día nos dice, unos compañeros salieron, los compañeros que se encargaban de la parte humorística, salen de la radio y nos dice, ya tengo los personajes que van a reemplazar a los chicos que salieron. Y nosotros, ¿quién? Pues nosotros hacíamos deportes. Y nos dicen, ¿ustedes? ¿Nosotros qué? Sí, ustedes. Y él nos pone el nombre, nos dice, tú vas a ser Josema y tú vas a ser Paquirri. Josema me dice a mí, trae para mañana preparados piropos. Y a Paquirri le dice, y tú trae preparado para mañana cachos. Bueno, pasó. Ese día en la noche nosotros teníamos que ir a cubrir un partido del Deportivo Quito contra el Nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y en lugar de dedicarnos a cubrir el partido con mi amigo, con Enrique Vivanco, que también lleva años ya en la radio, decimos lo que tú dices, construyamos los personajes. Porque detrás de todo personaje tiene que haber una construcción social para saber por qué lo hace, por qué lo dice, cómo lo hace, cómo lo dice, cómo actúa, por qué es irreverente, por qué no. Y en lugar de cubrir el partido, escribimos toda la biografía de los personajes. Entonces, la biografía del Josema es que el Josema es un niño que nace en Marbella y que vivíamos en esa época, una época convulsa, cuando recién estábamos tratando de salir del tema del feriado bancario y estaba la migratoria súper fuerte, ¿no? Entonces se supone que Josema es hijo de una madre ecuatoriana, una señora ecuatoriana que por el tema migratorio viaja hasta España y llega a trabajar como empleada doméstica en la casa del alcalde corrupto de Marbella. Y obviamente se enamoran, ¿no? Y de producto de este amorío, este amantazgo, porque era un amantazgo, nace el personaje de Josema en Marbella, ¿no? Madre ecuatoriana, padre español. Y se conoce ahí con su amigo Paquirri, quien era un tipo más de clase media alta española de Madrid,
quien iba a disfrutar de las playas de Marbella en vacaciones. Y se conocen ahí y deciden hacer lo que nosotros llamamos un contraflujo migratorio. Entonces dijeron, si vino tanto ecuatoriano a España, vamos nosotros a joder Ecuador, ¿no? Y ellos deciden ir a Ecuador y ahí empieza la historia de estos personajes. Pero tú tienes otros personajes, además de eso, Sí, porque tengo además varios. de la comedia en la radio, también Jerónimo hace comedia en teatro, Sí. presenta también algunas, no solo sketches, he visto que tú presentas obras. Hago obras, sí. O sea, yo empecé después llevando este personaje de Josema al teatro, haciendo monólogos cómicos. Y después en la radio, por eso te decía que para mí la radio es la base de todo, porque en la radio empiezan a surgir personajes. Entonces sale el personaje del pobre pollito, sale el personaje de la abuela Berta, sale el hermano Roberto Carlos, salen, bueno, una serie de personajes y a todos de ellos les fui creando ya una caracterización visual y llevándolos al teatro, ¿no? A las tablas. Y ahí me he mantenido, entonces lo que va saliendo en la radio lo voy trasladando hasta que con todo este tema que empieza un poco a modernizarse, nace esta nueva técnica de hacer comedia que es el stand-up. Y ahí es cuando me lanzo como Jerónimo Meneses y nace este personaje de El Omoto, porque ya en el stand-up me libero de los personajes, de la caracterización, del maquillaje y salgo al escenario a hacer comedia tal y como soy. Y así ha pasado la vida, pero todo siempre con la línea transversal de la radio. Transversal también el humor, la ironía, Siempre. pero a ver, veamos si es que en la vida ha sido tan irónica como tú dices. ¿Cómo andamos de platas? ¿Cómo se vive? Chiros. O sea, yo soy de una clase media, como decíamos con mi mamá, clase media tirando a subterráneo. He tenido épocas durísimas. Justo el otro día me acordaba de una época anterior a la guerra de Tiwinza, que vivía yo con un papá. Yo soy el típico, la típica imagen del Wambra ochentero. O sea, yo soy ochentero, soy generación X, generación de piedra, que digo yo. Los que hemos tenido que atravesar todos los cambios tecnológicos. O sea, nosotros pasamos de escribir en máquina de escribir, ¿no? A tener el primer internet vía dial-up que se conectaba por teléfono a la banda ancha. O sea, y claro, por ejemplo, mis shows hablan mucho de todas estas cuestiones generacionales que he tenido que ir descubriendo a lo largo de la vida. Pero claro, irónicamente, creo que ahora económicamente vivimos una época difícil en lo que a la radio respecta. O sea, yo considero que la radio ya dejó de ser un negocio. La radio, quienes hacemos radio es porque realmente nos apasiona la radio y porque encontramos en la radio un montón de herramientas y cosas. Acuérdate que había una época que se decía que la radio era la pantalla de cine más grande del mundo y la imaginación y todo. Eso un poco ha cambiado porque ya ahora también la radio se transmite a través de las pantallas, ¿no? Pero como negocio la radio creo que ha bajado un montón. Es difícil vivir ahora únicamente de la radio. Es muy difícil, incluso para los propios dueños de radio. Acá en el Ecuador tenemos esta manía, esta mala costumbre de que al locutor, al radiodifusor, al comunicador siempre se lo hace trabajar con estos falsos sistemas de coproducción o este sistema de cupos y si quieres ganar tienes que vender. Y era lo que yo decía, a nosotros en la escuela de comunicación tendrían que habernos dado también ventas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta el séptimo semestre. Porque, marketing y otras cosas. Marketing y otras cosas, porque salimos al mundo y era, claro, ¿quieres trabajar? Vende. Y claro, son ciertas radios que todavía permanecen como negocio para los dueños, que son las radios que trabajan en este sistema, porque no gastan en sueldos, no gastan en nada. En cambio, hay ciertas radios que sí pagan sueldos y todo, que se les vuelve mucho más complicado porque ya la pauta, somos medios que vivimos de la pauta. Y la pauta está ahora en los medios digitales. Bueno, y tu pauta de vida, ¿cómo haces para llenar la olla? Que te tengan el platito, a que no sea solamente con arroz con huevo. Me toca, ay, el arroz con huevo. Me ha tocado de todo, amigo. Me ha tocado, ahora estoy en medios digitales, estoy haciendo estos famosos podcasts, que cuando a mí me preguntan, oye, ¿y qué es un podcast?
Yo les digo, yo he hecho podcast toda mi vida, porque esto que estamos haciendo, esto es un podcast. Lo que la radio hacía siempre fue un podcast. La diferencia es que ahora está en las redes. Y ya, pero para mí este tipo de conversaciones, estas cosas son un podcast. Pero bueno, hemos trasladado ahora un podcast a YouTube, a Facebook. Ahora soy este famoso generador de contenidos, pero yo no me llamo un generador, sino un degenerador de contenidos. Entonces, estoy metido en todo esto y el teatro, los shows, ahora me sale de todo, o sea, me contratan para animar eventos, animo divorcios, despedidas de solteros, Niñero. niñero, o sea, a nosotros, bien nos decían que el comunicador es un todólogo, decían, ¿no? Y en efecto, hacemos de todo para sobrevivir. Hasta delivery, ¿no? Hasta delivery, todo, tenía mi moto, todo, me entrego a domicilio. Pues, Sí. como usted está escuchando, mi querida amiga y amigo oyente, esa es la radio. Pero sobre todo, Jerónimo, tu irreverencia, ¿a qué responde? ¿Al sistema, a la autoridad, a la vida cotidiana? ¿A qué? A todo. Primero al sistema. O sea, me acuerdo, los personajes fueron evolucionando mucho, nuestros personajes en la radio y nuestros contenidos en la radio fueron evolucionando mucho. Al principio era un humor muy cotidiano, ¿no? Muy de la cotidianidad. Después nos fuimos metiendo mucho con el tema de la política. Ahora incluso tenemos personajes que son muy políticos. Tenemos un personaje que lo llamamos el Candy, que representa siempre al presidente de turno. O sea, siempre es el presidente de turno. Y le damos con todo, sea quien sea. Eh, y obviamente a la cotidianidad. Yo creo que la irreverencia de lo cotidiano es lo que hace que la gente se identifique mucho con nuestro humor, porque nos reímos mucho de lo que nos pasa y es lo que yo suelo decir, que el ecuatoriano común es salado. O sea, ¿en qué sentido me refiero a lo salado? En que siempre nos pasa alguna tontera, ¿no? O sea, pero tonteras que son, yo creo que es por el mismo contexto del país en el que vivimos, pero te pasan tonteras como que llegas de apuro al SRI, necesitas declarar tus impuestos y ¡pum! Se va el sistema. Y te mueres de las iras, ¿no? Entonces, ¿por qué soy así de salado? Ni sé qué. O te pasa, bueno, entonces nos pasan este tipo de cositas que yo digo. Em, O sea, se aplica la ley de Murphy. la ley de Murphy totalmente, en el ecuatoriano es la base de la ley de Murphy. Y siempre nos pasa alguna fregada. Y ya lo decían, ya lo decían, ¿no? Los expertos en comedia tienen una fórmula. Y la fórmula perfecta de la comedia es tragedia más tiempo igual comedia. Entonces, siempre de la tragedia sale el humor. Y yo creo que como somos una sociedad En crisis. en crisis constante, entonces tenemos muchas herramientas para hacer humor. Entonces tenemos malos políticos, nos va mal en la política, ahora el tema de la inseguridad. Bueno, siempre nuestro país nos genera tragedias. Y esas tragedias nos permiten a nosotros, a los ecuatorianos, generar humor, generar comedia. Y creo yo que el humor y la comedia son esa medicina que uno necesita para superar la tragedia. De hecho, cuando uno empieza a reírse de la tragedia es porque ya la está superando. Entonces eso te ayuda a sobrellevar el camino. Entonces, reírse de la desgracia de uno es lo mejor que puede haber. Después Es de la terapia. tempestad viene la calma, después del Claro, llanto viene la alegría. exacto. Algo así, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que todas estas cosas también hay que relacionarlas con la tecnología. La tecnología también ha hecho que la humanidad evolucione. ¿Qué virtudes y qué limitaciones encuentras en la tecnología? A ver, primero yo creo encuentro limitantes personales, más que de la tecnología en sí, porque en la tecnología hay maravillas, pero creo que las limitantes se las pone uno. Recuerdo una época en mi familia, yo era el tecnológico. O sea, yo era yo fui el hijo menor, entonces era el que iba a la vanguardia con la tecnología. Pero van pasando los años y te das cuenta que la tecnología te empieza a atropellar. Entonces, claro, yo ahora tengo que involucrarme mucho con gente más joven que tiene más claro el tema, o sea, el tema de manejo de redes, todas esas cosas que yo, o sea,
conversábamos hace un rato de José Ignacio López Vigil y su ingreso en el TikTok. Yo me acuerdo al principio, yo despreciaba el TikTok, decía, pero ¿qué pasa? Son guambras giles haciendo lip sync en redes, o sea, ¿qué de talento tiene eso? Pero veme ahora, todos los días me hago un TikTok, ¿no? Entonces, son cosas en las que hemos tenido que irnos adaptando, pero como te digo, yo creo que es más una cuestión generacional, son brechas generacionales que nos hacen a nosotros ponernos barreras frente a la tecnología. La tecnología tiene maravillas, se podrían, ahora como tú decías, el tema de la inteligencia artificial. O sea, ahorita yo recién estoy tratando de descubrir cómo utilizar inteligencia artificial en las redes, ¿no? Entonces dicen, sí, ves los videos de los manes que saben, ¿no? Sí, ahora lo que va a pegar en el 2025 es utilizar contenidos con inteligencia artificial. Y uno, ¿cómo diablos se usa la inteligencia artificial en todo esto? Entonces esa brecha generacional, porque nosotros, nuestra zona de confort, nuestro nicho fue la radio. Ahora, que yo sí creo que a nosotros, gente de radio, regreso al ejemplo de José Ignacio, alguien que tiene tanta expertise, tanto conocimiento, tanta sabiduría en estos medios de comunicación, llegar a los medios digitales, llegar a las redes sociales, a mí me resulta, creo yo que para nosotros puede ser más fácil. Al contrario de lo que pasaría al revés. Si un muchacho nace en la red social, es mucho más difícil que pueda hacer esto que tú y yo estamos haciendo acá. Pues te Me doy parece a mí. toda la razón, sí, porque yo sigo siendo docente en la universidad y me cuesta mucho solamente que se pongan frente al micrófono. Asusta más que antes. Cuando la radio en sus tecnologías análogas se ponía el micrófono, claro, la gente se asustaba. Peor si le ponían una cámara, ¿no? Si le querían pedir una opinión sobre algún tema, claro, siempre le codeaba la de al lado y era, ¿no? Habla vos, oh, estoy de apuro, tengo afán, ¿no? Claro. En fin, pero claro, ahora se les hace, quizás es un poco más fácil, pero no hay quizás esa parte que yo le llamo estesis, la estética del contenido. Por supuesto. Porque hacen malas preguntas y claro, a pregunta tonta, respuesta pendeja. Por supuesto. Y esos detallecitos hacen que también los contenidos no sean atrayentes, porque un contenido que no logra ser atrayente, pues menos puede interesar, peor generar un deseo de escuchar hasta el final. Uh-huh. Creo que ahora es mucho más frágil la radio, porque antes sabíamos que si no nos estaba yendo muy bien, sabíamos que nos exponíamos al movimiento del brazo del oyente, que simplemente movía la perilla y ya nos cambiaba Chao. o nos apagaba. Ahora estamos a un clic y ya pantalla. desaparecimos. Y desaparecimos a veces para siempre. Y es que, claro, hay tantos, pero tantos productos en podcast, TikToks, hay tanto relato. Las narrativas actuales, pues, nos permiten que difundir y distribuir los contenidos en un montón de formas, pero son muy frágiles y quizás por eso es de que muy pocas se quedan. Y es muy inmediato también, ¿no? O sea, todo es, o sea, es como que la sociedad ahora es rapidísima. Por eso te dicen ahora, tu contenido en los 3 primeros segundos ya tienes que enganchar a alguien. Híjole. Y en ese sentido, la radio siempre estuvo más que bien entrenada, porque sabía que si en los primeros segundos no llamaba la atención, generaba interés, pues ya sabía que se movía el brazo. Pero sobre todo que en la radio estuvimos siempre en esa intención convergente. Cada cosa que ha salido en tecnología la hemos aprovechado. Unos bien, otros peor. Pero se ha aprovechado y hoy tenemos todas estas posibilidades que sí, potencian a la radio, pero también le hacen desmerecer porque los contenidos no son agradables, no son gratos al oído o no son gratos a esa percepción cultural que tenemos. Y de ahí que, claro, ¿cómo es que logra Jerónimo Meneses manifestar su actitud, envolverles en esa crítica con humor, ironía y todo lo demás, y que tenga no un OnlyFans, pero sí muchos fans.
Sí, por suerte, yo creo que es fruto también de todos los años de trabajo que hemos hecho. Pero yo creo que es eso, o sea, yo creo que es justo lo que tú dices, Armando, tienes toda la razón, eso, y es esta cuestión de lo atractivo de los contenidos. Porque en la radio no somos imagen, en la radio es el oído, entonces es cautivarle a la gente con el oído. Y por ejemplo, en el caso de nuestros personajes, bueno, ahora ya no solamente hago personajes, también hablo de esta forma que me escuchan, pero está en el contenido, en lo que dices, en lo que a la gente quiere, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente siente, transmitir lo que la gente siente, que creo yo que la radio es justamente ese medio que se vuelve más inmediato con el sentir de la gente, ¿no? El poder abrir una línea telefónica y que la gente te llame, opine, tener discusiones, conversaciones, todo, o sea, es una libertad. Y yo creo que al menos nosotros nos hemos caracterizado mucho por darle esa libertad al oyente, esa libertad de llamar a decirnos, oye, me caes mal, chévere. O sea, todo bien, pero yo creo que sobre todo es el tema de la naturalidad y de mostrarnos humanos, porque yo creo que el locutor de radio, amigo querido, creo que en algún momento el locutor de radio era una estrella. O sea, cuando, acuérdate las radionovelas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo escuchaba, cuando era niño, escuchaba Calimán, escuchaba El Gato, escuchaba Porfirio Cadena, y tú les oías, ¿no? Y en las presentaciones y tal, y tenías actrices y actores de televisión, tal, que eran también actores de radio. Entonces, para mí era como escucharlos o imaginarte a estos personajes, era wow. O sea, son estrellas y se volvían a momentos inalcanzables. Y creo que nosotros lo que hicimos, bueno, creo que no nosotros personalmente, pero creo que ya esa generación un poco nos empezamos a volver un poco más naturales. O sea, ya, ¿y qué es lo que hago yo? Por ejemplo, yo en la radio me muestro como soy, en la vida real. Tengo mis alter egos, que son los personajes, que son unos idiotas, pero es parte de mi idiotez. O sea, yo me considero un idiota. Y para eso no hay que estudiar. Claro, para ¿Crees eso tú que es necesario estudiar no, yo comunicación? creo que idiota se nace, pero también se hace, porque por ejemplo, yo tengo el personaje de Josema es un idiota, o sea, es un, o sea, el otro día justamente creamos un personaje que es el alter ego de Josema, que es un personaje creado con inteligencia artificial. Entonces, el Josema idiota, que lo hago yo, y el Josema inteligente, que es la inteligencia artificial. Y claro, la inteligencia artificial resuelve cosas impresionantes que el Josema humano no puede resolverlas. Entonces, yo creo que está ahí el éxito de que hemos tenido y es en mostrarnos muy, muy naturales y muy abiertos a la gente. O sea, yo voy por la calle y soy uno más, un ciudadano Un más ciudadano. que anda en su scooter, que coge bus, que come en la calle, me encanta comer en la calle y que comparte con la gente. Y que la gente cuando me escribe a través de las redes sociales, yo sí me doy el trabajo de responder a todos. Bueno, seguramente se me escapará uno que otro, pero trato de responder a todos y entablar conversaciones como una persona normal. ¿Tú crees que la academia responde a la necesidad de un profesional de la comunicación? Ey, creo que la academia sí te da muchos elementos. O sea, a mí la academia sobre todo me ayudó a formar mi capacidad de entendimiento, mi capacidad de lectura, mi capacidad de tener ciertos conocimientos. O sea, para mí es riquísimo estar en una conversación y de repente decir, de acuerdo a Michel Foucault, ¿no? Y, ¿Quién es Foucault? ajá. Y claro, habrá mucha gente que, ¿quién carajos es Foucault? A mí no me importa quién es Foucault, ¿no? O Martín Barbero dijo que no, y la comunicación latinoamericana. Y pero le das esos ciertos elementos a la gente, qué chévere. O sea, cuando le das esas Este cositas, sabe. claro, el man sí sabe, no es un man que se sentó frente al micrófono y ya. Entonces a mí la academia me ayudó mucho en eso, ¿no? Entonces recuerdo, claro, el medio es el mensaje, ¿no? Y cómo leer al Pato Donald y todo esto. Te empiezas a hacer así como el intelectual de vez en cuando. Pero yo creo que la academia me ayudó muchísimo en eso. Pero yo creo que también
así como todo, la radio se aprende haciendo. Haciendo radio, poniéndose frente a un micrófono, perdiendo el miedo. Claro, me acuerdo una época producíamos como 4 o 5 programas en la radio pública de Quito hace algunos años atrás. Y venían muchachos de colegio, ¿no? Se les daba el espacio y venían con los libretos y era leer el libreto y, oye, suéltate un poquito, está bien lo que tienes en el libreto, pero la radio es más de esto, ¿no? Si tú me lees, yo siento que me estás leyendo y se oye horrible. Entonces, todo eso lo vas aprendiendo haciendo, ¿no? Porque, claro, en la teoría haz el libreto, me acuerdo, ¿no? Que nos enseñaban, tienes que hacer el libreto, el guión, ta, 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 ta. Y nosotros, por ejemplo, cuando nosotros empezamos nuestras primeras producciones, y eso yo aprendí un montón, y ahora de eso vivo, porque soy guionista. Entonces hago guiones para comerciales, hago guiones para las producciones de la radio, y todo eso a mí me dio la universidad. Pero de ahí a lo que es hablar, eso ya es aprenderse, hablar, se aprende hablando, ¿no? Pero de ahí el resto sí, obviamente, hacer un guión, todo eso, fuimos los primeros en hacer radionovela de comedia acá. Y todo eso era guionadito y tal, como en la ¿Qué universidad. querías desplazarle a Tres Patines o qué? Sí, me hubiera encantado, pero no, Tres Patines, imagínate, ¿no? Tres Porque, Patines, claro, La Tremenda Corte es un programa de radio, claro. ¿no? Pero bien, ahora entremos, intento no salirme de tu narrativa, pero me siento obligado por una cuestión. ¿Para qué crees que sirve la comunicación? Uy, qué difícil. Es como pregunta de tesis. Ujú. Pero es pregunta obligatoria en estos tiempos. ¿Para qué sirve? Y Armando, la comunicación sirve para todo. Es que no existiría lo que vivimos hoy, no existiría sin comunicación. Alguien te dice, es que el Facebook, el Instagram, es comunicación. El TikTok es comunicación. ¿Qué estás haciendo tú a través de TikTok? Comunicándote. No estás haciendo un video de comedia, no estás haciendo, o sea, sí, también lo estás haciendo, pero te estás comunicando. Estás comunicando sentires, estás comunicando quereres, toda esta cuestión del metaverso, el metatexto, todo lo que está detrás de las redes sociales sin que tú lo expreses, la comunicación no verbal. La comunicación está en absolutamente todo. Ahora incluso las comunicaciones tecnológicas, el GPS es comunicación tecnológica de alguna manera. Y el otro día veía un documental y decían, si se cae el GPS, el coso este que maneja todo el tema del GPS, se acaba el mundo, se puede acabar el mundo, pues se van a empezar a caer los aviones, se van a hundir los barcos, o sea, va a ser un desastre. Y el GPS es comunicación tecnológica a través de sistemas y tal, pero es comunicación. Inclusive el Google Maps para que llegue aquí en estos estudios que muy gentilmente los padres combonianos, la comunidad comboniana, nos presta para celebrar este año. A esto yo quiero solamente agregarle una cuestión. ¿Qué temas crees que hacen falta poner en la radio? Porque claro, la radio ha hecho de todo, ha hablado de todo, pero circunstancialmente o dentro de los contextos que vivimos. Sabemos que ahora las noticias empiezan derramando sangre. Que se ha tomado, se ha detenido a tal persona, que han puesto tal cosa en tal esquina, que han robado, que le han matado, que, en fin, la crónica roja está en primer lugar. Y es la violencia por todo lado. Y ante la violencia, ¿qué habrá que decir? ¿Habrá que construir contenidos de paz? O como la comunicación también sirve para la acción, hacer algo por la paz. Que estamos diciendo que qué barbaridad, 2 años de sequía, no solo en el Ecuador, sino en toda la región, el estiaje, los apagones y un montón de otras cosas, que la crisis económica, la crisis climática, y bueno, ¿qué tema hay que tratar? Porque como que no estamos proponiendo reflexiones desde los medios. Totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás hay, como tú dices, hay muchos programas tienes programas de noticias. O sea, yo creo que la radio ahora está basado en noticias,
tienes entretenimiento, hay muchos de estos morning shows, estos programas de revista, deportes, humor, pero hasta ahí. Y yo sí creo que eh, a nosotros siempre nos hablaron de cuáles son los parámetros de la comunicación y de los medios, ¿no? Esto de entretener, educar e informar. Como si eso solamente sirve para eso. Claro, como que solamente sirve para eso, pero yo sí creo que quizás estos mismos programas o estos mismos contenidos, o sea, me parecería muy chévere que las noticias fueran noticias con humor, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que más allá de qué se diga, también es cómo se lo diga. Entonces, tú puedes hacer conciencia. Mi base siempre es el humor y la comedia, eso es lo mío, por eso me voy por ese lado. Está bien. Pero claro, pueden haber otras formas de reflexión. Me encantaría programas muy espirituales, por ejemplo. Deben haber espacios para programas muy espirituales, no necesariamente religiosos. Se supone que somos la Constitución nos llama Estado laico, pero pueden haber programas en cierta estación religiosos, en otros no religiosos, pero sí muy espiritual, para manejar, por ejemplo, el tema que me parece que hay que tratarlo mucho ahora y que creo que en los últimos años se está poniendo un poco en boga, que es el tema de la salud mental, por ejemplo. ¿No? Porque los apagones, el COVID, el estrés de esta sociedad de rendimiento que nos exige estar en todo momento pendientes del celular, en fin, pues sí, te genera pues te afecta a la salud Totalmente. mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de salud mental, sí me gustaría generar discursos de paz. Pero eso yo creo que también puede partir de los mismos programas que están establecidos. O sea, ¿por qué en los programas de noticias seguimos generando contenidos de odio? O sea, en el tema político, si eres ista o si eres antiista y empieza a generar esos mismos, o sea, como comunicadores, como gente que tenemos esta posibilidad, ¿por qué no generar una cultura un poquito más de paz? Un poquito más de empatía, de estas palabras, ¿no? Que se empezaron a poner muy de moda en los últimos años por todo lo que se ha vivido. Entonces, más allá de programas que se hable de esto creo que son las formas de decirlo también. Y las formas también de pedirle y de interactuar a la audiencia, porque usted acaba de escuchar a Jerónimo y pues si le gustó lo que dijo, opine, no me ponga like, porque like solamente le pone la abuelita, pero Porque no sabe escribir. ¿Cómo se escribe el texto? ahí dice que está el dedito, ¡pum! Pincha ahí. Pero usted puede opinar sobre lo que estamos haciendo aquí en Afinando el Oído, porque esta es la radio. La fiesta de la radio es con las personas, porque es hecho de personas para otras personas. Ajá. Y además la fiesta de la radio tiene estas sonoridades, y las sonoridades nos ponen en los sitios, en las emociones de las personas. Así que si usted le gusta lo que dijo Jerónimo, no le ponga solo like. Dígale, ¿sabes qué, Omoto? ¿Me pareció lo que dijiste o no? Eso es lo que nosotros buscamos ahora en este radio transmedial, que interactúen. Y es más, hace muchísimos años, y te comento, Jerónimo, nosotros hacíamos tipos realities y cosas, porque la radio ha hecho todo eso, y te estoy hablando de hace unos 40 años, y 50 para quienes me conocieron mucho más niño, ¿no? Porque yo ya me dicen que soy Dino. Ya no soy Armando, sino Dino. Mi padre hacía un programa, ¿no?, que se llamaba La Tómbola Camel, porque le auspiciaba los cigarrillos Camel. Pero también hacía otro tipo de tómbola con la crema dental Colgate, porque él le auspiciaba jabones Camay y la crema dental Colgate para las radionovelas, en fin. Pero el humor en la tómbola contaba una gracia, algún cuento, o sea, el cacho y tantas cosas, entonces era bueno, enseguida llamaban, sí, déle el premio, no le dé, en fin, ¿no? Y se le premiaba con los productos de estas empresas. Pero también se hacían gincanas. Por ejemplo, el tesoro tropical del núcleo Radión, ¿no? Ponían en los monumentos de la ciudad y daban pistas. Y también les hacían ir a los sitios de comercio para que encuentren la pista, y bueno, hasta que el que llegaba se llevaba un electrodoméstico, algún otro premio, en fin, ¿no? Y había un montón de cosas
que, por ejemplo, con el mismo Luis Ernesto Terán, que en los próximos días estará también aquí contándome de por qué la radio y vinculada tanto al espectáculo, el espectáculo popular, por qué el espectáculo masivo, en fin, y todo aquello se hacía. Mucho antes del 10 sobre 10 con Luis Ernesto hacíamos el concurso, ¿no? Del barrio que más llame a la radio, pues se gana el show a fin de mes. Y entonces, claro, el teléfono sonaba todo el bendito día. Después tuvimos que poner otro número y con los dos igual, las pobres secretarias se abrumaban, pero se contabilizaba cuál barrio. Qué locura Y eso, entonces, ¿no? claro, Qué se bonito. contrataba el estadio. Entonces la radio ha procurado un montón de cosas y que, claro, eso es interactividad, hacerle mover. Los primeros programas interactivos de deporte fueron con la música disco, Mm. porque era, ¿no? Ya sonaban el ten, ten, ten de la musiquita disco, ¿no? Entonces comienza a saltar, abra las piernas, suba las Claro, manos, claro. ¿no? Aeróbicos de Entonces, radio. los Claro. aeróbicos de radio, que muy bien se utilizó en la pandemia. Yo apenas que estuve ya enclaustrado, comencé a pedir a amistades que hacían este tipo de ayudas en los barrios. Decían, ¿y por qué no ponen la camarita y digan, busque la salud, ¿no? No, que este encierro no sea tan malo para usted, haga ejercicio, haga esto, ¿no? Y también creamos clubes de lectura y todo a través de la radio. La radio comunitaria vino a suplantar cantidad, rescató todo aquello de que la educación a distancia creada en la radio estaba puesta ahí. Entonces, al darse todo esto, pues vemos que la radio está con usted y usted nos acompaña haciendo cosas. Entonces, bueno, ahora, ¿qué tiene para decirle aquí al joven? Así, en términos actuales, no me votarán hate. Por favor, no contraten trollers. Ajá, no trollcentes ni nada de hater, por favor. Todo paz. Pues bien, usted y yo hemos disfrutado de la compañía de Jerónimo. Nos faltaría más tiempo y sería gustoso que en nuestros medios, esa es la única dificultad. Siempre ha sido esa la dificultad, el tiempo. Menos mal, no tiene más comerciales que de los que nos permiten hacer esta emisión. Así que yo te agradezco mucho, mi querido Jerónimo, que no solo nos une la amistad de este medio que a mí me apasiona, es mi vida, sino que también es ese respeto y el culto al arte sonoro con que se hacen las cosas. Usted posiblemente dice, y si ya le vio, si ya le escuchó, dice, ese es el de MasterChef, ¿no? Ah, sí, él mismo. El que hizo arroz con huevo. El que hizo arroz con huevos, sí, cierto es, ¿no? Pero entonces, Josema Jerónimo Elomoto, Jerónimo Meneses, se descubrió aquí algo y habrá mucho más que decir, porque él tiene tanto que decir. Así que bueno, agradecido contigo, Armando, mi querido Jerónimo, Dios te pague. y por celebrar la radio, pero diga un viva la radio, diga de algún... ¡Que viva la radio! ¡Es que viva! Usted también, junto con nosotros, celebramos la radio. Nos acompañó un talento sonoro desde la ciudad de Quito, desde esta equinoccial y patrimonial ciudad, Quito. En este momento que ya estamos de salida del programa, es necesario volver a agradecer a quienes hacen factible este programa, pero también a aquellos que hemos solicitado que nos envíen saludos y abrazos que hemos visto, ha habido algunos, ahorita mismo siguen llegando. Nos avisa Leonardo Buitrón, que es un poeta, Carla Herrera, que es una periodista, Nicole Arias, que es una profesora, Edgar Villarruel Caviedes, que qué pena en este momento no le puedo tampoco atender la llamada, pero quienes nos han enviado ya mensajes. Roberto Ramírez, nuestro colega de Radio Natabuela en Imbabura, que participamos junto con él en 2 emisoras, en Radio La Nación y en Radio Sideral, hace muchísimos años, porque si sigo diciendo eso va a decir, ¿y todavía usted habla? Bueno, en fin. Juan Diego Latorre, desde la Radio Minuto de Dios y de la Universidad Luis Amigó en Medellín. Giancarlo García, periodista deportivo de Radio Cobertura 104.1 de Quito. Leonardo Buitrón, que también ya nos envió antes el mensaje. También Mauro Andino, profesor y exdecano de la Universidad Laica
decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta. Y también María José Freire desde el otro lado del mundo, en Santander, España. Creo que esto que está muy cerca de Granada, me parece. Pero en fin, la compañía de Alex Dávila, de Signis Ecuador y Chasquicom, La Voluntad de los Padres Combonianos, Sin Fronteras Media, AG Producción Multimedia, han hecho posible esta emisión que espero pues le haya entretenido, pero sobre todo le invite a poner otra cancioncita que baile, festeje y diga ¡viva la radio! Y afine el oído con Armando Grijalva, que es un compañero sonoro que desde esta ciudad le envía ese cariño andino y las energías equinocciales. Mañana nos vemos con otro personaje.